Por favor, sálvame de las vías. Seré tu esposa. Haré lo que me pidas, dijo la chica comanche. Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al vídeo y contarnos en los comentarios desde donde nos ves. El territorio de Arizona, a finales de verano, tenía una manera de limpiar el ruido de la cabeza de un hombre. Clint Khan llevaba cabalgando casi toda la mañana siguiendo la línea del nuevo ferrocarril. Su destino no era ningún lugar en particular, solo un pequeño puesto comercial donde sabía que había café y un friolero que todavía aceptaba pieles como pago. A los 42 años, con más años a sus espaldas que por delante y dignos de contarse, Clint se movía por el territorio como un hombre que había dejado de percibir cosas hacía tiempo. Antiguo agente de la ley, había colgado la placa después de que un tiroteo dejara muerta a su esposa y a su hijo. Desde entonces, su trabajo había sido sencillo: chapuzas, reparar cercas, algo de ganado, y mantenerse alejado de los problemas siempre que fuera posible. Pero los problemas no siempre devolvían el favor. Desde una loma rocosa lo vio antes de entender lo que estaba mirando. A unos 30 metros, la vía del tren cortaba en línea recta la pradera. Sobre los raíles al sol yacía una mujer descalza, con brazos y piernas atados con gruesa cuerda de cáñamo, la cabeza girada hacia el cielo como si esperara algo. Su vestido, un tradicional cuero de ciervo comanche, estaba rasgado en el escote y deshilachado en el bajo. El polvo manchaba su piel y cabello, las muñecas, en carne viva, delataban intentos de liberarse. Clint apretó la mandíbula. Había visto esa crueldad antes, hombres que usaban el aislamiento como escudo para hacer lo que quisieran. El calor, la distancia de la ley y la compañía que frecuentaban los volvía más valientes de lo que tenían derecho a ser. Cerca de la mujer, 3 hombres descansaban junto a una hoguera. Por sus botas y la hechura de sus camisas, los reconoció como obreros del ferrocarril, probablemente parte de la cuadrilla que empujaba la vía hacia el oeste. Una botella de whisky pasaba de mano en mano, sus rifles estaban apoyados en una pila de maderos. Uno de ellos lanzaba piedras cerca de la mujer, sonriendo cuando la hacía estremecerse. Clint permaneció inmóvil, sintiendo el peso de la decisión. Podía seguir su camino y fingir que no lo había visto. Eso sería lo inteligente, pero la parte de él que había respondido a una placa no podía dejarlo pasar. Se bajó del caballo, dejó las riendas sueltas para que no se moviera, y con la mano descansando sobre el revólver, bajó la pendiente lentamente, usando la maleza como cobertura. Cuando uno de los hombres lo vio, ya estaba lo bastante cerca para que su voz llegara clara. «Hasta ahí», dijo Clint, con tono plano. Uno intentó alcanzar su rifle, pero Clint levantó su Colt, el cañón firme, el pulgar rozando el martillo. «Déjalo donde está». Sin apartar la vista de ellos, llegó hasta la mujer y cortó las cuerdas. Ella rodó fuera de los raíles, con la grava raspándole los brazos. Un sonido distante interrumpió, el silbido de un tren, seguido del retumbar de ruedas que se acercaban rápido. «Arriba», murmuró él. La guió hacia la cuneta, poniéndose entre ella y los hombres. El tren pasó rugiendo, sacudiendo el aire y levantando polvo. Cuando se hizo el silencio, Clint le tendió la mano. Ella la tomó con firmeza, a pesar de las muñecas heridas, y dijo con voz baja pero decidida: «Por favor, sálvame de ellos. Seré tu esposa. Haré lo que quieras». Clint no respondió. La subió a la silla y montó detrás de ella. Y giró el caballo hacia el terreno abierto. Los hombres gritaron algo tras ellos, pero las palabras se desvanecieron con el viento. El trayecto desde las vías hasta el lugar de Clint llevó más de 1 hora, con el sol aún lo bastante alto como para reflejarse en cada parche de tierra desnuda. Mantuvo el caballo a un trote constante, cuidando del equilibrio de la mujer en la silla. Ella se sentaba rígida delante de él, las manos descansando suavemente sobre el pomo, sin mirar atrás ni una sola vez. Podía sentir lo tensa que estaba, los hombros encajados, la respiración superficial, pero sin temblar, ni siquiera al pasar junto a unos cuantos mezquites que podrían haber ocultado a alguien al acecho. Calculó que tendría 24 o 25 años,
fuerte de complexión pero delgada por no haber comido lo suficiente durante demasiado tiempo. Las marcas en sus muñecas y tobillos no eran solo de ese día, eran más antiguas, oscurecidas en algunas zonas, lo que significaba que ya había estado atada antes. El vestido de gamuza comanche estaba pisoteado, con flecos y abalorios rotos en varios lugares. No hizo preguntas por el momento. Habría tiempo después, y presionarla demasiado pronto solo lograría que se cerrara. Las preguntas sobre quién era y cómo había acabado allí podían esperar hasta que estuvieran en un lugar donde el aire no oliera a humo de ferrocarril y a whisky rancio. Por ahora, la prioridad era sacarla del terreno abierto. Cuando su granja apareció a la vista, una pequeña cabaña de madera, un cobertizo, un corral con 2 caballos y una mula, parecía casi fuera de lugar contra la inmensidad plana que la rodeaba. El lugar estaba en silencio, sin visitantes ni vecinos a kilómetros. Por eso lo había elegido años atrás. Bajó primero del caballo y luego la ayudó a desmontar. Sus pies descalzos tocaron la tierra caliente y ella hizo un gesto de dolor, cambiando de apoyo. Sin decir nada, él fue al cobertizo y regresó con un par de viejos mocasines que un comerciante había dejado meses antes. Se los ofreció. Ella dudó, pero se los puso. Dentro, la cabaña olía débilmente a pozos de café y al último estofado que él había preparado 2 noches atrás. Una mesa, 2 sillas, una cama pequeña contra la pared del fondo y una estufa de hierro ocupaban la mayor parte del espacio. Él señaló la cama. «Puedes dormir ahí. Yo lo haré junto al fuego». Ella no discutió, pero sus ojos no se apartaron de él, como evaluando si debía creerle. Él sirvió un vaso de agua y se lo deslizó por la mesa. Ella bebió rápido, luego más despacio al darse cuenta de que no había prisa. El silencio entre ellos no era incómodo, solo denso por lo que no se había dicho. Él lo rompió primero. ¿Nombre? Ella dudó un momento. Thea. Era la primera pieza real de ella que él tenía, y él le devolvió la suya. Clint. No le preguntó por los hombres de las vías ni de dónde venía, pero sabía que otros lo harían. ¿Había escapado de un campo de trabajo? ¿La estaban buscando? ¿Tenía familia cerca? Por la forma en que lo miró después de liberarla, no parecía querer volver a ningún sitio donde hubiera estado antes. Puso una olla en la estufa, echando frijoles, un trozo de tocino salado y lo último de la cebolla. Mientras cocinaba, ella se sentó en el borde de la cama, observándole. Sus ojos no recorrían la habitación con curiosidad, sino que se mantenían fijos en él, como si aún evaluara si era peligroso. Cuando la comida estuvo lista, la sirvió en 2 cuencos. Ella comió en silencio, el sonido de las cucharas contra el metal llenando el aire. Solo después de terminar pareció relajarse lo suficiente como para bajar los hombros. Él la vio mirar 2 veces hacia la puerta, comprobando que seguía cerrada. La noche cayó rápido. Clint desenrolló una manta junto al fuego y dejó la cama para ella antes de apagar la lámpara. Habló una vez más, sin mirarla. Nadie entrará por esa puerta a menos que yo lo permita. ¿Puedes dormir? Ella no contestó, pero cuando él se acostó, escuchó el leve crujido de la cama mientras ella se acomodaba. Permaneció despierto mucho tiempo, escuchando cualquier ruido fuera, repasando posibilidades. Si los hombres de las vías vendrían tras ella, si tenía enemigos en otra parte, si siquiera querría quedarse. Por ahora, estaba allí, y eso bastaba. Pero sabía que la calma no duraría para siempre. Clint se despertó antes de que la primera luz asomara sobre la llanura. Los años de costumbre lo hacían fácil. Su mente estaba despejada, sus movimientos eran silenciosos. El fuego se había consumido, dejando la cabaña fresca. Se levantó, añadió un par de leños y puso el café al calor. Detrás de él, escuchó el crujir de la cama. Thea estaba sentada, el pelo suelto sobre los hombros, los ojos siguiéndolo sin hablar todavía. «El agua está en la jarra», dijo él, señalando la mesa. Ella se levantó despacio, los mocasines sin hacer ruido sobre el suelo, y se sirvió una taza. Él notó cómo la sostenía con ambas manos, como buscando el calor. Él tenía trabajo que hacer.
La cerca norte se había inclinado con la última tormenta. Se puso el sombrero y se abrochó el cinturón con el arma. Se ajustó el cinturón y la miró. Yo estaré dentro de la casa, dijo. Si alguien se acerca, te quedas dentro. Mantén la puerta atrancada. Ella asintió brevemente, pero él pudo ver la pregunta en sus ojos. ¿Volverían aquellos hombres? No lo dijo en voz alta, pero él pensaba lo mismo. Fuera, junto a la cerca, trabajó con el ahollador en la tierra seca, sustituyendo un poste podrido tras otro. El sonido de cada palada se propagaba en el aire inmóvil. De vez en cuando, miraba hacia la cabaña y la veía en el umbral, observándole. Imaginaba que estaba evaluando si podía confiar más en él de lo que ya lo había hecho. Al mediodía, volvió para beber agua. Dentro, la cabaña olía ligeramente a gachas de maíz hervido. Ella había encontrado la olla y preparado una pequeña tanda sin pedir permiso. Él se sentó, comió unas cucharadas. ¿Sabes cocinar en esa estufa?, preguntó. Ella encogió apenas los hombros. Mi madre me enseñó. Su voz era baja, cuidadosa, pero era la primera vez que le ofrecía algo de sí misma sin que se lo pidiera. Él lo tomó como un paso adelante. ¿Te queda familia?, preguntó. Sus ojos se encontraron con los de él por un momento, luego se apartaron. Nadie. No dijo más, pero la forma plana y definitiva en que lo pronunció le indicó que no debía insistir. Notó cómo se movía por la habitación, memorizando dónde estaba cada cosa: el aceite de lámpara de repuesto bajo la cama, la lata de café en el armario, el rifle colgado en la pared. No solo miraba, aprendía el lugar como alguien que podría necesitar defenderse. Más tarde, él trajo la camisa y el pantalón que tenía pendiente de remendar. Ella lo sorprendió tomándolos sin decir nada, enhebrando la aguja y cosiendo la costura. Sus puntadas eran limpias y firmes, más rápidas que las suyas. Cuando se los devolvió, él asintió. Buen trabajo. No era mucho, pero bastó para que ella le mirase con una leve sombra de satisfacción. A medida que avanzaba el día, Clint no dejaba de pensar en algo de la primera noche, el modo en que ella se había sobresaltado cuando el viento sacudió la contraventana suelta de la cabaña. Eso le dijo que había estado en lugares donde los ruidos significaban peligro. Si los hombres de las vías sabían dónde vivía, podrían venir de noche, quizá cuando él no estuviera preparado. Decidió que mantendría el rifle cerca por la noche hasta estar seguro de que ella estaba a salvo. Esa tarde cenaron juntos en la mesa. Sin hablar, solo el sonido de la estufa y de las cucharas raspando el metal. Cuando la última luz se desvaneció, Clint revisó la puerta 2 veces, asegurándose de que la tranca quedaba firme. Ella lo notó. ¿Crees que vendrán?, preguntó. No lo sé, respondió con honestidad. Pero si lo hacen, se arrepentirán. Su expresión apenas cambió, pero los hombros se le relajaron lo suficiente como para que él lo notara. Avivó el fuego lo justo y se tendió otra vez sobre la manta junto a la estufa, el colt al alcance. Ella permaneció despierta un buen rato antes de dormir. Por ahora no había jinetes en la distancia ni otro sonido que el suave viento nocturno. Pero Clint sabía que la paz, en aquel territorio, solo duraba hasta que alguien decidía quitártela. Los 2 días siguientes pasaron tranquilos, pero la tranquilidad allí nunca duraba sin un precio. Clint vigilaba el horizonte cada mañana y cada tarde, buscando rastros de polvo. Al tercer día, por la tarde, justo cuando el sol empezaba a caer, apareció el tipo de movimiento que él había estado esperando: 3 jinetes que venían del este. Incluso a distancia, reconoció la postura encorvada y el andar flojo de hombres que habían estado bebiendo. Thea estaba junto al corral, echando heno a la mula. Clint salió al porche, el rifle ya en la mano. Dentro, le dijo. Ella se quedó quieta, siguiendo con la vista a los jinetes, y luego fue directa a la cabaña sin decir nada. La puerta se cerró y él oyó caer la tranca. Los 3 caballos aminoraron al llegar a su cerca. Al principio, los hombres no se molestaron en desmontar, simplemente se quedaron allí, mirándole, como midiéndole. Clint mantuvo una postura relajada, pero con el rifle bajo y listo.
¿Tienes algo que nos pertenece? Preguntó el que iba delante. Su rostro estaba enrojecido por el sol y el licor, el tipo de hombre que creía que el volumen suplía la razón. No lo creo, dijo Clint, su voz calmada, proyectándose sin gritar. Ella estaba con nosotros, insistió el hombre. Queremos que vuelva. Es la ley. Clint dio un paso lento hacia adelante. Si atas a una mujer a las vías, pierdes tu derecho a opinar en el asunto. Uno de los otros se rió, breve y con maldad. Es una india. No la haces tuya solo porque la desatases. El jinete de delante desmontó, las botas golpeando la tierra. Llevaba un revólver al costado, la mano colgando lo bastante cerca como para dejar claro su mensaje. Clint alzó un poco el cañón del rifle. Si lo tocas, no terminarás de sacarlo, dijo con frialdad. Eso detuvo al hombre. Su mandíbula se movió, pero la mano quedó donde estaba. Murmuró algo sobre no querer problemas. El tercero, alto y de rostro estrecho, simplemente escupió en la tierra y se quedó mirando la puerta de la cabaña. Dentro, Thea estaba justo detrás de la ventana, observando. Podía ver la postura de Clint, la forma en que no se inmutaba bajo sus miradas. Sintió un calor subirle al pecho. Miedo, sí, pero también una necesidad aguda de estar a la vista en lugar de esconderse. Sin pensarlo, quitó la tranca de la puerta y salió al porche. El movimiento atrajo todas las miradas. Todavía llevaba el vestido de gamuza remendado, el pelo cepillado pero suelto. Se mantuvo erguida, su voz proyectándose en el aire inmóvil. No soy vuestra, dijo, mirando directamente al jinete que iba delante. Por un momento, nadie habló. El alto sonrió con desprecio. Cambiarás de opinión cuando lleve la ley. La voz de Clint se interpuso. La ley está muy lejos de aquí, y por ahora me estás mirando a mí. Te lo digo claro, márchate. Los ojos del líder fueron de uno a otro, calculando. Finalmente, volvió a subirse al caballo. Te arrepentirás, dijo, pero ya sin mucha fuerza en sus palabras. Se marcharon, al trote lo bastante lento para que sus palabras quedaran flotando, pero lo bastante rápido para irse antes de que cayera la noche. Clint los observó hasta que el polvo los trabó, y entonces bajó el rifle. Thea se veía en el porche, con las manos a los lados. Él la miró un momento antes de hablar. Puede que lo intenten otra vez, pero la próxima vez estaré listo antes de que aparezcan. Yo también, respondió ella. No había desafío en su voz, era una afirmación, y Clint supo que lo decía en serio. Esa noche, él mantuvo el rifle más cerca de su cama improvisada, y ella dejó la tranca puesta incluso después de que él se acostara. Ambos sabían que el asunto no estaba zanjado, pero ahora estaba claro que lo afrontarían juntos. A la mañana siguiente del enfrentamiento, Clint estaba fuera antes de que el sol asomara en el horizonte, buscando cualquier señal reciente de caballos. El patio solo mostraba sus propias huellas, pero no confiaba en la calma. Los problemas no siempre se anunciaban con huellas de cascos, solían colarse cuando uno se convencía de que se habían ido. Thea salió al porche, envuelta en un chal. Lo observó rodear el corral y apoyarse en un poste cuando volvió. ¿Volverán?, preguntó. Puede, dijo Clint. Puede que esperen un momento mejor. Ella no apartó la mirada. ¿Qué harás? Lo mismo que ayer, solo que más rápido. Eso pareció bastarle por ahora. Entró, y cuando Clint la siguió, el olor a algo cocinándose le sorprendió. Ella había encontrado la harina y la manteca, y estaba haciendo pan plano sobre la plancha de la estufa. Se dio cuenta de que era la primera vez que olía pan en ese lugar desde la muerte de su esposa, años atrás. Ella deslizó una pieza sobre un plato de hojalata y lo puso delante de él sin decir palabra. Comieron en silencio, pero Clint pensaba en lo que vendría. Si aquellos hombres volvían con más jinetes, la cabaña no sería suficiente protección. Decidió hacer pequeños cambios. Nada evidente, pero lo bastante para inclinar la balanza a su favor. Pasó el resto de la mañana reparando la contraventana para que no repiqueteara con el viento,
colocando un barril de agua más cerca de la puerta y despejando la línea de visión hacia el este por si necesitaba disparar desde el porche. Thea no se limitó a mirar esa vez. Lo siguió al cobertizo, rebuscando entre clavos, pasándole el martillo sin que él lo pidiera, incluso bajando una bobina de cuerda de las vigas cuando la necesitó. Sus movimientos eran deliberados, aprendía algo más que la ubicación de las cosas. Estaba aprendiendo a vivir allí. A mediodía trabajaban codo con codo, reparando una sección de la cerca del corral. Clint se sorprendió observando cómo manejaba las herramientas, notando la firmeza de su agarre, la manera en que comprobaba la solidez del poste tras cada golpe. No era el trabajo de alguien acostumbrado a la ociosidad. Cuando pararon a descansar, él le preguntó lo que había tenido en mente desde el día en las vías. ¿Por qué estabas con ellos? Ella mantuvo la vista en la línea de la cerca. Me sacaron del campamento donde me estaba quedando. Dijeron que me cambiarían por suministros en otro pueblo. Al principio les creí. No debería haberlo hecho. ¿Campamento? Preguntó con suavidad. Gente de mi madre, no toda mi familia, lo que queda de ella. Íbamos hacia el norte, pero me dejaron. No explicó por qué, y él no insistió. El tono de su voz dejaba claro que ya había dicho más de lo que pensaba. Al caer el sol, ambos miraban de vez en cuando hacia el horizonte, medio esperando jinetes. No llegaron, pero la inquietud se veía ahí. Esa tarde, mientras Clint afilaba su cuchillo en la mesa, Thea cosía a la luz de la lámpara, reparando otro desgarro en su vestido. La habitación estaba en silencio, salvo por el roce del acero sobre la piedra y el suave tirón del hilo. Cuando terminó, dobló la prenda con cuidado y la dejó a un lado. Si sigues arreglando ese vestido, dijo Clint, te quedarás sin tela. Ella esbozó una mínima sonrisa. Lo haré durar. Es todo lo que tengo. Lo pensó un buen rato y luego se levantó, sacó una manta de lana doblada de la estantería. Esto servirá hasta que consigamos más, dijo, dejándola sobre la mesa. Ella la tocó, probando su peso entre las manos. Esa noche durmieron con el mismo acuerdo tácito de antes, él junto al fuego con el rifle cerca, ella detrás de la puerta atrancada de la habitación. Pero la diferencia era evidente, ya no se estaba escondiendo de la pelea. Estaba lista para afrontarla con él si llegaba el momento. A la mañana siguiente, el viento había cambiado, trayendo olor a lluvia desde algún lugar lejano. Clint estaba ajustando la cincha de la silla cuando vio a Thea de pie en la esquina de la cabaña, oteando la llanura. No solo miraba, estudiaba la distancia como quien espera movimiento. ¿Ves algo?, preguntó él. Ella negó con la cabeza, pero los ojos siguieron en el horizonte. No, pero no me gusta no saber dónde están. Clint lo entendió. La incertidumbre desgastaba más los nervios que la propia pelea. Hoy iremos al pueblo, dijo. Necesito harina, perdigones, quizá algo de tela para ti. Y quiero que la gente te vea aquí conmigo. Será más difícil que reclamen que perteneces a otros si medio pueblo ha visto lo contrario. Thea dudó, luego asintió despacio. Él supo que estaba pensando en lo que significaba entrar al pueblo, exponerse a desconocidos, algunos de los cuales podrían conocer a los hombres de las vías. Salieron a media mañana. El camino estaba endurecido por semanas sin lluvia, el sonido de los cascos viajando en el aire quieto. Al acercarse al grupo de edificios que hacía las veces de pueblo más cercano, Clint notó el cambio en su postura, se irguió en la silla, mirada al frente, mandíbula firme. En la tienda general, Clint ató los caballos y la ayudó a bajar. Entraron, el aire era más fresco, pero espeso con olor a aceite y productos secos. El tendero, un hombre delgado y encorvado, levantó la vista desde el mostrador. Sus ojos se detuvieron en Thea un instante más de lo debido. «Buenos días, Khan», dijo. «Hace tiempo que no te veía». «He estado ocupado», respondió Clint, dejando una lista sobre el mostrador. «Necesito harina, café, perdigones y unos metros de tela». El hombre fue a buscar los artículos, pero Clint lo vio mirarla otra vez, esta vez con más curiosidad que sospecha. Ella no bajó la mirada,
Al contrario, lo sostuvo con calma hasta que él volvió a pesar la harina. De regreso, Clint cargaba el saco y la caja, dejándola caminar delante. Observó cómo se movía por la calle, sin prisa, sin temor. Algunas personas se giraron a mirar, pero nadie dijo nada. Eso, en sí mismo, era una pequeña victoria. En el rancho, Thea le ayudó a descargar. Puso la tela aparte sin decir nada, pero él notó cómo pasaba los dedos sobre ella antes de doblarla con cuidado. Durante la cena, Clint por fin hizo la pregunta que le rondaba desde que ella le habló de la gente de su madre. «¿Cuándo te dejaron? ¿Fue por culpa de esos hombres?» Ella miró al fuego un largo rato. En parte. No querían una pelea que no podían ganar. Y algunos no querían que me quedara. Mi padre no era comanche. Dijeron que traía problemas. Clint sintió un lento nudo en el pecho. Sabía lo que era que los tuyos te dejaran de lado. Ese problema ahora es mío, dijo en voz baja. Si vuelven, responderán ante mí. Ella alzó la mirada, y por primera vez desde que se conocían, él vio algo asentarse en sus ojos. No solo gratitud, sino una confianza que no se podía forzar. Esa noche, cuando el viento levantó y golpeó el borde suelto del techo del cobertizo, Clint se levantó para revisarlo. Cuando volvió, Thea había colocado su rifle sobre la mesa, al alcance. No dijo nada, y él tampoco, pero ambos sabían por qué lo había hecho. A la mañana siguiente, amaneció con una luz fina y fría, y un viento lo bastante afilado para colarse por las costuras del abrigo de Clint. Tenía planeado reparar el molino de viento antes de que la cosa empeorara. La cola se estaba atascando con las ráfagas, haciendo que las aspas giraran de forma desigual. No era un trabajo que pudiera posponer sin arriesgar el suministro de agua. Thea estaba ordenando la nueva tela en la mesa cuando él volvió a entrar para coger la llave inglesa. ¿Necesitas ayuda?, preguntó ella. No para esto, respondió. El viento es demasiado fuerte ahí arriba. No tardaré. Ella no discutió, pero lo siguió con la mirada mientras salía. El molino estaba en el extremo del patio, su escalera alisada por años de uso. Clint revisó los pernos y comenzó a subir. La estructura metálica se balanceaba con las ráfagas, cada peldaño estaba más frío que el anterior. Estaba a 3 peldaños de la cima cuando la llave inglesa se le resbaló del guante, golpeando las vigas inferiores antes de caer al suelo. Maldijo por lo bajo y se inclinó para cogerla de repuesto, atada al cinturón. Ese cambio de peso fue suficiente. La madera vieja bajo su bota crujió, y el peldaño cedió. Cayó los últimos 2,5 metros. Aterrizó de lado, sobre el izquierdo. El golpe le sacó el aire de los pulmones y un dolor agudo le atravesó el hombro. Permaneció quieto un momento, con los dientes apretados, esperando a que pasara la oleada de calor y mareo. Thea ya corría hacia él, la parte baja de su vestido enganchándose en la hierba seca. Se arrodilló a su lado. ¿Puedes moverte?, preguntó. No mucho, respondió entre dientes. Ella lo ayudó a incorporarse, sus manos firmes pero cuidadosas. Cuando intentó levantarse, el hombro le gritó de dolor y las rodillas le fallaron. Ella lo guió a medias lo arrastró de vuelta a la cabaña. Una vez dentro, despejó la mesa de un solo gesto y lo hizo sentarse. Dislocado, diagnosticó tras una mirada rápida. Hay que colocarlo. Clint alzó una ceja. ¿Has hecho eso antes? 2 veces. A mi tío. ¿Confías en mí? Él dudó solo un segundo. Hazlo. Ella lo sentó de lado, apoyó su brazo contra su cadera y, con un solo movimiento fluido, empujó y giró. La articulación volvió a su sitio con un chasquido sordo que le revolvió el estómago. Soltó un fuerte suspiro, pero el dolor se alivió casi de inmediato. Ella le ató el brazo con un cabestrillo improvisado usando una tira de la tela nueva. No levantes nada por un tiempo, ordenó con firmeza. El resto del día, Thea se ocupó de las tareas sin dudar, dar de comer al ganado, acarrear agua, incluso meter la leña. Clint odiaba estar inactivo, pero observó cómo se movía en cada tarea con propósito, como si siempre hubiera vivido allí.
Al caer la tarde, no pudo ignorar la pregunta que le rondaba desde la caída. ¿Por qué corriste hacia mí ahí fuera? Podrías haber ido a buscar ayuda. Ella encogió un poco los hombros. Porque eres el único que hay aquí. Si te pasa algo, vuelvo a estar sola. Sus palabras eran simples, sin sentimentalismo, pero cargadas de un peso que él entendió. Para ambos, el otro se había convertido en la única línea entre vivir y quedarse atrás. Esa noche, Clint mantuvo el rifle a mano como siempre. Pero por primera vez desde que ella llegó, no oyó el sonido de la tranca de su puerta. En cambio, la dejó sin cerrar, y la cabaña se sintió más pequeña, más cálida, incluso con el viento golpeando las paredes. La mañana después de la caída llegó con un cielo bajo y pesado que amenazaba lluvia, pero no la dio. El hombro le dolía con cada movimiento, pero decidió que no podían esperar más para hacer oficial su situación en el pueblo. El rumor en la valla acabaría llegando a oídos equivocados, y si esos hombres volvían con alguna reclamación mal planteada, quería que nadie dudara de dónde estaba Thea. Ella no preguntó por qué cuando él le dijo que ensillara los 2 caballos, pero sus ojos se entrecerraron levemente, pensativa. Él vio que entendía que aquello era más que un viaje por provisiones. Cabalgaban despacio. Clint mantenía el brazo herido inmóvil, sosteniendo las riendas con la mano buena. Thea iba justo delante, escudriñando el horizonte como si esperara que el peligro surgiera de la hierba. Cuanto más se acercaban al pueblo, más recta se sentaba. La oficina del condado era un edificio de madera bajo, al otro lado de la calle principal. El ayudante del sheriff, un hombre corpulento y de cabello ralo, levantó la vista del registro al verlos entrar. El reconocimiento brilló en sus ojos, y Clint vio que el hombre decidía, sin decirlo, que no era asunto en el que fuera a entrometerse. «Venimos por una licencia de matrimonio», dijo Clint, sin rodeos. El ayudante no parpadeó. ¿Nombres? Thea dijo el suyo con claridad, deletreándolo para que no hubiera error. Clint dio el suyo. El ayudante llenó el papel, el raspeo de la pluma siendo el único sonido en la sala. ¿Están seguros de esto?, preguntó sin mirarlos. Sí, dijo Clint. Y quiero que conste que ambos vinimos, estuvimos aquí y estuvimos de acuerdo. El ayudante asintió una vez, arrancó el papel del bloc y tomó una pequeña caja de anillos de latón. Clint escogió uno sencillo, pagó en efectivo y luego se volvió hacia Thea. Ella tenía en la mano el anillo de madera tallada en mezquite que había estado trabajando por las noches, el mismo que él la había visto moldear a la luz de la lámpara. Él le deslizó el de latón en el dedo, y ella le colocó el suyo de madera. Sin discursos ni público, solo una mirada entre ellos que decía lo que ninguno había puesto en palabras. Al salir de nuevo a la calle, el aire frío les mordió la cara, pero ninguno se apresuró. Pasaron frente a la tienda general, frente al salón, algunas personas los miraron, pero nadie dijo nada. Eso bastaba. El camino de regreso se sintió distinto. El silencio entre ellos ya no era cauteloso, sino asentado, como si ambos hubieran puesto su peso en el mismo lado de la balanza y lo hubieran encontrado estable. De vuelta en la cabaña, Clint llevó los caballos al establo mientras Thea encendía la estufa. Cuando él entró, el aroma del café llenaba la estancia. Ella colocó 2 tazas en la mesa y se sentó frente a él, recostándose un poco en la silla. Así que, dijo ella. Su tono era sereno, pero la mirada afilada. Ahora es más difícil que me lleven. Difícil, coincidió Clint. No imposible, pero difícil es un comienzo. Bebieron en silencio un momento, de ese tipo en que ambos saben que hay más que decir, pero también que no hace falta decirlo de inmediato. Esa noche, Clint dejó el rifle apoyado en la pared en lugar de tenerlo al alcance del brazo, y Thea no cerró la puerta de su dormitorio. El aire en la cabaña se sentía distinto, aún tranquilo, pero ya no cargado de incertidumbre. No era el fin de los problemas, lo sabía Clint, pero por primera vez desde el día en las vías, sentía que estaban en el mismo terreno para siempre. La primavera llegó despacio, de esas en que cada mañana se siente un poco más cálida que la anterior.
La tierra se ablandó y nuevos brotes asomaron por la dura tierra junto a la pared sur de la cabaña. Clint vigilaba la cerca más por costumbre que por preocupación. Habían pasado semanas sin señal de los tres hombres de las vías. Si habían decidido que la pelea no valía la pena o habían encontrado problemas en otra parte, no le importaba. Lo importante era que se habían ido. Thea había empezado a plantar frijoles y una pequeña hilera de verduras en el terreno que Clint había labrado para ella. Trabajaba temprano, el bajo de su vestido rozando la tierra, los mocasines dejando huellas ligeras en los surcos. Una mañana, Clint la observó desde el porche, con el café enfriándose en la mano. Ella se movía con la misma concentración tranquila que cuando remendaba una costura o preparaba la comida, constante, segura, sin esfuerzo desperdiciado. Dentro de la cabaña, los cambios eran pequeños, pero claros. Un segundo barril de agua junto a la puerta. La estantería organizada según un sistema que solo ella parecía entender. A Clint no le importaba. El rifle se veía cerca de la mesa, pero ya no era una sombra constante. El lugar se sentía habitado, no solo ocupado. Una tarde, mientras reparaban juntos la puerta del corral, Clint por fin dijo lo que llevaba dentro desde el día en la oficina del condado. «Podrías haberte ido», dijo, sin apartar la vista de la bisagra que apretaba. «No quería», respondió ella simplemente. Él asintió, probando el giro de la puerta. «No por el papel. Porque querías». «Así es». Él se volvió hacia ella. En sus ojos ya no había duda, ni cautela, ni el cálculo de que podría hacer el después. Era la misma mirada firme que tuvo el día que salió al porche para enfrentarse a aquellos hombres, pero más cálida. Esa noche, después de cenar, Clint dijo las palabras comanches que ella le había enseñado, una para agua, otra para fuego, otra para pan, otra para cielo, y luego la última que ella le había dado el día anterior, hogar. Ella sonrió, y fue el tipo de sonrisa que permaneció en sus ojos mucho después de dejar su boca. Cuando se retiraron, ella no fue a la habitación separada. Se quedó junto al fuego con él. Los dos sentados en la luz tenue, hablando poco. Afuera, el viento movía la hierba en una ola lenta. A la mañana siguiente, ensillaron los caballos juntos, no porque tuvieran que ir a algún sitio urgente, sino porque el trabajo era más fácil entre dos. Clint habló de añadir otro abrevadero, tal vez construir un ahumadero antes del próximo invierno. Thea estuvo de acuerdo, ya pensando en lo que podrían plantar si despejaban más terreno. Al mediodía, la cerca estaba revisada, el ganado regado y la puerta de la cabaña abierta al aire templado. Por primera vez en mucho tiempo, no había sensación de estar esperando el siguiente golpe. Tenían lo que necesitaban y lo que habían elegido, y en el territorio, eso era más de lo que la mayoría lograba. Los problemas habían quedado atrás. El suelo era firme bajo sus pies, y la vida que tenían por delante les pertenecía para conservarla.